bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar el movimiento de un conjunto formado por una cremallera, un engrane y un pistón, que es el que se tiene en el punto B. Vamos a explicar de qué se trata esto. Una cremallera es una barra recta dentada, bueno, puede ser recta o curva, pero dentada, y que embona, que engrana con los dientes de un engrane o de otra pieza dentada. En este caso es un engrane. El punto que se considera que es el punto de contacto entre engrane y cremallera para efectos de análisis, cálculo, diseño, es el punto en que son tangentes la circunferencia de paso, ahorita explicamos cuál es, con la línea que representa a la cremallera. En ese punto que aquí se llama punto C, pues es un punto común y entonces la velocidad lineal y aceleración lineal de ese punto pues es la misma para ambas piezas en ese punto. Bien, ahora la circunferencia de paso es una circunferencia imaginaria que no existe físicamente, pero que pasa aproximadamente a la mitad de la altura de los dientes. Ahorita no vamos a profundizar más en eso porque no estamos en diseño de componentes. Simplemente donde es tangente esta línea que pasa por B a lo largo de la barra, donde es tangente con la circunferencia es el punto común de las dos piezas, engrane y cremallera. Los datos que nos dan es el radio del engrane en el punto donde hace contacto con la cremallera, la velocidad angular de este engrane, 15 revoluciones por minuto RPM en sentido antihorario. Nos dan el ángulo que tiene la barra, la cremallera en esta posición con respecto a la horizontal y nos piden calcular la velocidad del extremo B de la barra, que es donde está articulado el pistón, que solo se puede mover sobre esa línea horizontal porque está restringido su movimiento. Es decir, el pistón solo puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en el inciso B nos piden calcular la velocidad angular que tiene la barra AB, o sea, la cremallera. Parte de esa solución es hacer ya un diagrama que represente de lo que estamos hablando. Es decir, la circunferencia que representa el engrane, la línea recta que aquí puse en línea más gruesa para indicar que es la barra, o no es nada más una línea de referencia, es la cremallera o barra dentada, y que es tangente con la circunferencia en ese punto C. Indicamos lo que vamos razonando, tomando como base la información inicial. Razonamos que pues en este punto que es punto común, obviamente la velocidad del punto C perteneciente a esta circunferencia, al engrane, pues es perpendicular al radio de ese punto C con respecto al centro de rotación del engrane, que es el centro geométrico del engrane. Ahí tenemos ya la dirección y sentido de la velocidad del punto C. Ahora, como la barra está siendo jalada hacia la izquierda, obviamente el punto B, como es un cuerpo rígido la barra, pues se va a desplazar hacia la izquierda horizontalmente. La velocidad del pistón, velocidad B. Vamos a usar velocidades relativas entre el punto C y el punto B. Entonces, sabemos ya que la velocidad relativa entre dos puntos de un mismo cuerpo rígido, en este caso, la cremallera, siempre es perpendicular a la línea que une los dos puntos B y C, en este caso. O sea, la velocidad relativa de C con respecto a B o de C vista desde B, pues es perpendicular, hacia arriba o hacia abajo, colineal con el radio. Pero como sabemos que este punto se está moviendo hacia la izquierda y este se va moviendo hacia la izquierda, el punto C se va moviendo hacia la izquierda, pero hacia arriba. Entonces, un observador en B que observa cuál es la velocidad de C para él que está moviendo junto con el pistón, pues este punto va hacia arriba. Bueno, pues no puede ser entonces que yo considerara que la velocidad relativa va hacia abajo. Tiene que ser hacia arriba, restringido porque debe ser perpendicular además a la barra. Entonces ya tenemos ahí indicada la velocidad relativa de C con respecto a B, la velocidad de C y la velocidad de B. Y todo sale sin hacer cálculos, analizando los movimientos de las piezas interconectadas. Esa es la velocidad omega E, velocidad angular del engrane. Bien, entonces eso es ya parte de la solución. Esto. Ahora, ya en la parte numérica, pues la velocidad angular del engrane
que está en revoluciones por minuto, que son revoluciones sobre minuto, lo convertimos a radianes sobre segundo. Una revolución tiene 2 pi radianes, 1 minuto 60 segundos, da este valor de la velocidad angular del engrane. Recuerden que debe estar en radianes sobre segundo. Calculamos la velocidad del extremo C de este radio, es decir, para ello usamos la velocidad angular por esa distancia r, que es el radio del engrane. Y obtenemos este valor de la velocidad del punto C. Ya tenemos la magnitud de esta velocidad del punto común entre el engrane y la cremallera. Magnitud, dirección y sentido. Vamos a usar velocidades relativas. Indicamos la ecuación de velocidad relativa de C con respecto a B, despejando la velocidad de C para que todos los sumandos sean positivos y sea más fácil el trazado de la representación gráfica de esta ecuación vectorial. Hay que empezar obviamente por aquel vector del cual tengamos más información, que es pues la velocidad de C, que la conocemos completamente. La velocidad de C, que en esta ecuación es la resultante. Trazamos a 20 grados con la horizontal aproximadamente y sabemos que este vector es la suma de estas dos componentes. La velocidad de B, que sabemos que es horizontal a la izquierda, más la velocidad de C con respecto a B, que por cierto, estas dos velocidades, como se puede ver allí, forman un ángulo de 90 grados entre sí, por las condiciones del problema. Y entonces la velocidad de C y la velocidad de C con respecto a B forman un ángulo recto, y la velocidad relativa a C con respecto a B cierra el triángulo. Este vector es la resultante de estas dos vectores velocidad. Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos aquí ya los datos anotados, los datos conocidos, 20 grados, 70 grados, un ángulo recto 90 grados, y la velocidad de C. Con la función seno de este ángulo, pues despejamos la velocidad de B, y resulta que es la velocidad de C entre seno de 70, y tenemos el primer resultado que nos pedían encontrar, la velocidad del punto B, que es la velocidad del pistón. Además, sabemos que la velocidad de C con respecto a B, en este mismo triángulo, con la función tangente de 20 grados, pues es este cateto, o sea, la velocidad relativa es este cateto por la tangente de 20 grados. Y si ayudas, pues indicaremos aquí que la tangente de 20 grados es igual a cateto opuesto, velocidad de C con respecto a B, opuesto al ángulo de 20 grados, entre adyacente 117.81. Y de ahí despejamos velocidad de C con respecto a B, nos da este valor. Además, sabemos de nuestras ecuaciones de velocidad relativa que la velocidad angular de un cuerpo, en este caso, pues la barra, la cremallera, es igual a la velocidad relativa entre dos puntos de ese mismo cuerpo rígido, entre la distancia entre esos dos puntos, la longitud desde B hasta C. Y esa longitud la encontramos aplicándolo, a ver, aquí faltó indicarlo, esto es en triángulo ECB. O sea, el triángulo que se forma entre los puntos E, C y B de este diagrama. Con eso calculamos la distancia de C hasta B, con la función tangente, que es similar a esto, pero aplicado a este otro triángulo. Y encontramos que esa longitud de la cremallera es de 206.06 milímetros. Por lo tanto, de esta ecuación, pues la velocidad angular de esa barra, de esa cremallera, es pues la velocidad relativa, esta que ya calculamos, entre la distancia entre C y B. Y obtenemos finalmente la velocidad angular que tiene para esta posición esta cremallera. Enseguida viene el cálculo de este mismo problema utilizando un método semivectorial, en parte vectorial y después ya con las ecuaciones escalares resultantes. Muy bien, ahora vamos a analizar, como les decía, este problema utilizando un método un poco más vectorial. Para ello, aquí tracé de una manera más sencilla los vectores involucrados. Tenemos este mismo triángulo con los datos que ya se calcularon de los ángulos. Y pues lo que tenemos que hacer es los datos que tenemos, indicarlos como vectores. La velocidad angular omega e, velocidad angular de el engrane, sabemos que es en sentido antihorario. Y recuerden que para indicar, bueno, que este omega e
no es el vector, es la indicación de en qué sentido está girando, debido a la acción de ese vector, velocidad angular. Y el sentido del vector lo indica aplicando la regla de la mano derecha, sigue en el sentido de la rotación, esos 4 dedos, y el dedo pulgar indica el sentido del vector velocidad angular. Va en el sentido positivo del eje Z, ya que este es X, este es Y, saliendo del pizarrón está el eje Z. Entonces el vector velocidad angular es lo que se calculó de 1.5708 por el vector unitario en esta dirección de sentido, el vector unitario K en el eje Z, en radianes por segundo. El radio de posición del punto C con respecto al punto E, que es el eje de rotación del engrane, pues es aquí representado por sus componentes. RC, este radio RC, por el coseno de 70 grados para dar la componente en el eje X, y acá sería para la componente en el eje Y. Nada más los trazaré aquí, ¿sí? Para no llenar ahí de más líneas. Aquí están las dos componentes y aquí está ya hecha la operación. Tenemos que este vector es el vector RC, la posición del C con respecto al centro de rotación del engrane. Recuerden que C es un punto común entre la cremallera y el engrane. Y además sabemos que la velocidad de ese punto C es omega del engrane, velocidad angular del engrane, cruz RC, producto vectorial de dos vectores. Aquí se representan ya los dos vectores. Se hace la operación de multiplicar, obviamente, como ya sabemos, cada uno de los sumandos del primer vector se multiplica vectorialmente por cada uno de los sumandos del segundo vector. Y resulta esto. Esta es la representación de la velocidad de C, que va en dirección colineal con la barra hacia la izquierda. No lo estamos representando ahí, pero aquí lo tenemos ya. Y además sabemos que la velocidad de C es la velocidad relativa de C con respecto a B más la velocidad de B, y que es lo mismo que teníamos por acá, ¿no? Claro que aquí es vectorialmente. Y si lo queremos representar escalarmente, pues serían la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas dos componentes. Bueno, pero eso fue nada más una indicación. Bueno, por lo tanto, esos 3 puntos nos quieren indicar, por lo tanto, pues lo que hacemos es sustituir en esta ecuación, pues lo que ya tenemos la velocidad de C, aquí ya se sustituyó, igual a la velocidad relativa de C con respecto a B, que sería el mismo caso que el vector RC, ya que son colineales y en la misma dirección y sentido, ¿no? El vector velocidad relativa de C con respecto a B, al igual que aquí, es pues el vector, la magnitud del vector por el coseno de 70 grados I, más la magnitud de ese vector por el seno de 70 grados por J, vectores unitarios, menos la velocidad de B, que aunque no tengo magnitud, sé que va a la izquierda, pues es menos velocidad de B por I. Entonces ya tenemos esta ecuación. Aquí ya factorizamos esta parte que está aquí en este óvalo, el segundo miembro de esa igualdad, para tener aquí ya como sumandos, como factores de los dos sumandos, los vectores unitarios, así como están acá. Para que esta ecuación sea válida, o sea, realmente sea una igualdad, pues los coeficientes de cada vector unitario deben ser iguales de los dos lados de la igualdad. Eso es algo básico, ¿no? Y entonces resultan dos ecuaciones escalares. Primero, para el vector unitario J sería 40.294 igual a velocidad relativa por el seno de 70 grados. Aquí está. Esta es una de las ecuaciones que resultan. Se despeja y se encuentra que la velocidad relativa de C con respecto a B tiene este valor, 42.88 milímetros sobre segundo. Entonces, pues también sabemos de la misma ecuación, regreso nada más para remarcar algo. De esta ecuación vectorial resultan dos ecuaciones escalares, según los coeficientes de los vectores unitarios J e I de cada lado de la ecuación. Entonces la velocidad angular pues, es la velocidad relativa entre la distancia CB y nos da pues lo mismo que tenemos acá. Esta parte fue vectorial y aquí de esta ecuación vectorial resultan dos ecuaciones escalares con los múltiplos de los vectores unitarios, de una de ellas para los coeficientes de J,
obtenemos la velocidad angular, y de la otra, que es con los coeficientes del vector y, pues resulta esta ecuación. Y lo que hacemos es sustituir la velocidad relativa de c con respecto a b, que ya tenemos acá. Y nos queda esta ecuación para la velocidad de b. Realizando las operaciones, tenemos finalmente que la velocidad de b es de esta magnitud. ¿Cómo sabemos que es hacia la izquierda? Porque desde el inicio se supuso a la izquierda. Al indicar aquí, esto, ¿verdad? O sea, al yo indicar este signo en esta parte, estoy suponiendo inicialmente que va hacia la izquierda. Salió positivo el valor, quiere decir que efectivamente va en esa dirección. Si hubiera resultado menos 125.4, indicaría que en realidad la velocidad que yo estoy calculando va al revés, en sentido contrario a como supuse acá. Eso es también algo básico del desarrollo de ecuaciones. Bueno, y podemos comprobar que son resultados idénticos. Si hubieran sido diferentes en un cálculo en otro, indicaría que hay errores en uno de los métodos o en los dos, lo cual sería peor, ¿verdad? Bien, pues fue todo en esta ocasión. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes y suscríbete a mi canal. A prueba con Inge Robert. Hasta la vista.